Hay un vídeo que circula por ahí ya hace tiempo que me habéis pasado vía Instagram y vía correo electrónico y por mensajes de Facebook. Yo no lo había visto, evidentemente, en el que me preguntáis qué es lo que pasa. No, es un vídeo en el que una chica se autoanilla, ¿vale? Una chica jovencita. Está el vídeo en YouTube, se pone un piercing en la nariz y al hacer el piercing en la nariz pues le sale un chorro de sangre así, como si fuera una fuente, así, zoom. Y muchos mandáis el vídeo preguntándome qué pasa, qué no pasa, por qué le pasa eso, si le va a pasar algo, por qué es... es muy llamativo, pero realmente no es nada lo que le pasó a esa chica, ¿no? Eso nos pasa a los anilladores un montón de veces, pues haciendo determinados tipos de piercing, sobre todo en la zona de la boca, haciendo microdermals. ¿Qué le pasó a esa chica? Evidentemente, pues ella cogió una aguja, se la clavó en la nariz y posiblemente se haya agujereado una venita o un capilar. Al agujerear la venita o el capilar, la sangre sale a presión. Como si picas en el suelo, hay una cañería y sale el agua a presión. ¿Qué pasa? Ya le ves la cara de susto, está súper asustada, no sabe lo que hacer y es más fácil que todo eso. Evidentemente, cuando estamos anillando, cuando estamos con un cuerpo humano, nosotros tenemos entre 5 y 6 litros de sangre, nuestra piel está vascularizada, ¿vale? De ahí que nosotros estemos vivos, si no estaríamos muertos, si no tuviéramos sangre, ¿no? Y como os digo, al anillar muchas veces pues se puede perforar una venita o un capilar que no tiene mayor trascendencia que todo eso, ¿vale? Sabéis que tenemos arterias, venas y capilares. Evidentemente, si agujereas una arteria haciendo un piercing, nunca vas a llegar a una arteria ni le vas a hacer un daño tan grande como para matar a alguien, ¿vale? Una arteria sí que va, por ejemplo, como la yugular, la femoral, la humeral, te la seccionas y posiblemente en 2-3 minutos estés cao, estés muerto, si no te atienden de urgencia, como le pasa, es la mayor causa de muerte en los toreros, cuando les pichan en la femoral, pues te desangras muy rápido. Si se agujerea una vena, depende qué tipo de vena, ¿vale? O un capilar, simplemente es una cuestión de hacer presión, de elevar el miembro donde esté la hemorragia y rápidamente las venas o los capilares cauterizan y dejan de sangrar. Posiblemente la zona donde haya sangrado se haga un pequeño derrame porque la vena hasta que cauteriza sigue sangrando por dentro, ¿vale? Pero no va más allá de todo eso, ¿vale? Mucha gente cuando viene aquí a hacerse un piercing está súper asustada diciéndome me va a sangrar, me va a sangrar, no me va a sangrar, es que tengo miedo a la sangre. No le tengáis miedo a la sangre, salvo que evidentemente cuando perdáis 4 o 5 litros de sangre sí que empezar a preocuparos un poco, pero antes no tenéis ningún tipo de problema. Si sangra un poquito un piercing, a veces no sangran, otras veces sangran, depende de qué tipos de piercing, pero no tengáis mayor miedo o problema a la sangre, ¿vale? Si está controlado no hay ningún tipo de problema. Y luego hay piercings evidentemente que sangran más que otros, unos sangran, otros no sangran, depende de la vascularización que haya en la zona, ¿vale? Evidentemente pues las zonas que mejor curan de los piercings es donde más vascularización hay. Las zonas que tienen de nuestro cuerpo que son un color como más rosáceo es porque hay mucha sangre y donde hay sangre todo cicatriza muy rápido. Yo siempre explico que yo tuve una lesión, yo soy atleta, me gusta andar, mi vida es el deporte, ¿no? Tuve una lesión grave tuve una rotura de fibras en el calcáneo, que es aquí en el pie, ¿vale? Donde se inserta el tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles es blanco, si te seccionan por donde el tendón de Aquiles es blanco porque es una zona que prácticamente no está vascularizada, ¿vale? Es una de las zonas de los tendones más duros del cuerpo porque aguanta todo nuestro peso, pero sin embargo con el tiempo es fácil tener una lesión o romperlo. Si te rompes un tendón de Aquiles, hay que operarlo y cicatrizarlo y curarlo bien, puede llegar a tardar incluso hasta un año. Al ser blanco y no tener sangre, como no hay afluencia propia de sangre, tarda muchísimo más en cicatrizar. Pues lo mismo pasa con los piercings. Evidentemente, en las zonas donde hay menos vascularización es donde más tardan los piercings en cicatrizar. No quiere decir que den problemas, sino que tardan un poquito más. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues por ejemplo la zona del ombligo, por ejemplo, pues piercings como con la zona del cartílago, toda la zona del cartílago, escapa, rook, dive. Y los piercings que mejor cicatrizan es donde hay mucha sangre, donde hay afluencia propia de sangre. Y cuando hay afluencia propia de sangre, todo cicatriza mucho más rápido, ¿vale? Por ejemplo, la lengua, por ejemplo, el labio, los genitales, los pezones, los lóbulos, ¿vale? Hay un piercing muy peculiar, que es, por ejemplo, el transversal love, que es un piercing, tengo algún vídeo en el canal, que se agujerea el lóbulo así por dentro del lóbulo va un barro metido por dentro. Es un piercing muy atípico y muy peculiar, porque a la hora de perforarlo normalmente pues suele sangrar bastante, incluso a veces la sangre sí que sale así a presión, y una vez hecho, si no sangra vas a tener posiblemente un derrame hasta poner la oreja morada, porque sangra por dentro, ¿vale?
aunque después tienes un derrame 3 o 4 días, luego cauteriza, deja de sangrar, porque cuando una herida sangra por fuera también puede sangrar por dentro, entonces de ahí viene el derrame, ¿no? Pero luego, sin embargo, es un piercing que nunca duele y que cicatriza súper rápido. Incluso a la hora de hacer este piercing, pues al momento se puede inflamar la oreja como un pez globo, es bastante llamativo. Yo siempre se lo explico a mis clientes pues para que lo tengan en cuenta, para que luego no se asusten si ven que sangra o que a lo mejor está en cama y le queda un poquito de sangre en la almohada, pero que no va más allá de todo eso, no hay mayor inconveniente, mayor problema. Tú coges un lóbulo y lo cortas y es como un filete de ternera, es todo sangre, ¿vale? Y carne, nada más, ¿vale? Al contrario pasa en la zona del Lellis, de Scapa, del Rook, de Dive, ¿vale? El cartílago, si os fijáis, alguna vez comisteis oreja de cerdo, el cartílago es totalmente blanco y no tiene afluencia propia de sangre, de ahí que tarde más en cicatrizar, incluso hasta un año. Y es una zona que sí que es delicada porque si cogieras algún tipo de infección no la puedes curar ni con un antibiótico, directamente hay que sacarlo, ¿vale? Y acudir a un médico y curarlo. Los pezones pasa lo mismo, es un piercing en el momento de hacerlo puede molestar, pero luego nunca duele, cicatriza muy bien porque hay mucha afluencia de sangre, ¿vale? Lo mismo que los genitales. Ok, como os digo, el tema de la sangre no tiene que preocuparos para nada si veis que os hacen un piercing y sangran, sobre todo son muy llamativos a la hora de hacer microdermas o macrodermas o skin divers. En la zona, por ejemplo, de aquí de la cara es una zona muy vascularizada, por aquí pasan muchas venas, ¿vale? Alguna importante. Entonces a la hora de clavar el bisturí circular o el punch, si no actúas rápido o si sacas el punch rápido, incluso la sangre, me tiene pasado, sale a presión, puede llegar hasta el techo. La cuestión es meter rápidamente el microdermal, ¿vale? Porque si no haría una hemorragia bastante potentilla, se corregiría sin problema ninguno, pero es bastante llamativo, sobre todo en la zona de la cara, ¿vale? Al igual que, por eso también muchas veces cuando la gente se hace un macrodermal, un microdermal o incluso un surface en la zona de la cara, si suele hacer un derramillo se puede llegar a poner un poquito el ojo morado, que os digo que si algún día os pasa eso no os asustéis, eso es porque el capilar o la vena está sangrando por dentro, se hace un pequeño derrame y en 4 o 5 días lo tendríais perfecto, ¿vale? Luego, por ejemplo, la zona de la lengua sí que tiene una anatomía muy peculiar, ¿vale? Nosotros tenemos una arteria, que es la arteria lingual, ¿vale? Que normalmente llega hasta la mitad de la lengua, pero como todos anatómicamente no somos iguales, se puede ramificar hasta la punta. Si seccionas la arteria lingual, sí que parar la hemorragia es un estudio de tatuaje bastante complicado, ¿vale? Habría que ir posiblemente al médico, cauterizarla con un bisturí eléctrico, ¿vale? Que te cauteriza la vena y te la queman. De ahí que muchas veces se hace un piercing en la lengua y no se mira bien, se perfora de arriba para abajo y a veces se puede agujerear la arteria lingual. Entonces luego de ahí que mucha gente que tiene el piercing se le pone la lengua azul, se le hincha muchísimo, le sangra muchísimo, y ese sí que son casos que a veces hay que dejar a ver cómo evoluciona la perforación, puede llegar a cauterizar y cicatrizar la vena, ¿vale? Y otras veces directamente hay que ir al médico. De ahí también que yo no haga, evidentemente, el piercing que me pide muchas veces en la punta de la lengua y que sea un piercing, aparte que te rompe los dientes, aparte que produce halitosis, aparte que te impide pronunciar diferentes palabras y al final el cuerpo va a tratar de expulsártelo porque no es una zona natural para anillar. Yo es el único piercing que lo hago, no porque sea difícil, sino porque no tiene sentido. Y en caso de que la arteria lingual se pudiese ramificar, pues podríamos agujerearla y podríamos tener el problema que os digo, haber agujerado la arteria lingual y tener que ir al médico a cauterizar la vena porque se hace una hemorragia muy potente en esa zona, ¿vale? Luego, como os digo, a la hora, sobre todo los que anilláis, si veis que algún día pues un piercing os sangra mucho, que no para de sangrar, os asustáis, sobre todo la zona de lengua, de algún microdermal, que no os asustéis, que actuéis con total tranquilidad al cliente, tratar de tenerlo tranquilo, explicarle lo que pasa en todo momento, que posiblemente haya esa agujera de una vena, un capilar, que le va a sangrar, que no pasa nada, que no tiene ningún tipo de problema, que le puede quedar un derramillo, y simple y llanamente, pues por ejemplo, si agujereáis, pues ya os digo, un microdermal aquí en la zona de la cara que está vascularizada y sangra bastante, pues simplemente pues lo que tenéis que hacer es rápidamente pues poner el microdermal, ¿vale? Ponemos el microdermal. Si vemos que no somos capaces de poner el microdermal, nos pone nervioso cualquier cosa, simplemente haciendo un punto de presión en la zona, ¿vale? Aguantamos ahí haciendo presión, ya poco a poco va parando de sangrar y va cauterizando la herida, ¿vale? Otra zona que también sangra mucho es la zona del labio. Si no mira, mucha gente perfora de fuera hacia de dentro hacia afuera, perdón, de fuera hacia adentro, cuando lo ideal es de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un montón de capilares y venitas pequeñitas, podemos perforar una y que sangre, ¿vale? Muchas veces incluso poniendo la pieza sigue sangrando, pero ya os digo, se acaba cicatrizando solo. Y si vemos que
Por ejemplo, a veces se hace un piercing, y tienen venido clientes que se han hecho un piercing en el labio, por ejemplo, y que le sangra un día, otro, y no para de sangrar, se le pone el labio bastante morado, quiere decir que la vena no da cauterizado. A veces viene aquí, le saco el piercing, en el momento de sacar el piercing empieza a sangrar mucho, incluso la sangre sale a presión al sacar la pieza, no. ¿Qué se hace? Directamente haces un poquito de presión, punto de presión ahí, vas poco a poco dejando que vaya cicatrizando y pones la pieza y sin ningún tipo de problema. Pero ya os digo, la sangre no es el mayor problema a la hora de perforar ni después de perforar. No tiene que asustaros los que hacéis piercing, mucha gente que quiere empezar en este trabajo y quiere empezar a anillar y es bastante aprensiva por el miedo a que sangren las cosas, que eso es lo de menos. Si conocéis el cuerpo, si sabéis los protocolos de actuación ante una pequeña hemorragia, no tenéis ningún tipo de problema, y ante cualquier duda pues le decís que vaya al médico. Ese es el mayor de los inconvenientes, y al cliente tenerlo en todo momento pues informado de lo que le va a pasar, que la zona es puede sangrar más, puede sangrar menos, que no tenga problema, explicarle todo, porque si no le explicáis las cosas y luego pasan, es cuando se van a asustar. Si ya los prevenís y les decís lo que puede pasar, pues evidentemente van a estar mucho más tranquilos sin lugar a dudas. Vale, y nada más, ya os digo, si hacéis un piercing, veis que tenéis un pequeñito derrame que sangra un poco, no os preocupéis. Si pasan 3 o 4 días y sigue ahí, deberíais de ir a vuestro anillador y en tal caso pues a un médico a que os ayude con el problemilla que podéis tener, ¿vale? Nuestra piel está vascularizada, tenemos sangre, tenemos diferentes fluidos en el cuerpo, es natural, y cuando perforamos evidentemente a veces no sangra, pero otras veces puede sangrar, pero no trasciende mucho más de eso. Si sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos entre manos y lo que estamos haciendo, no hay ningún tipo de problema para nada. Es más, yo siempre digo que cuando hago una perforación y sangra, como que casi me alegra un poco, porque si hay sangre, hay afluencia de sangre en la zona, normalmente la perforación cicatriza mucho mejor y mucho más rápido, ¿vale? Así que no os asustéis, tenemos 5 o 6 litros de sangre, hasta que no perdamos 4 o 5, no os preocupéis. Si perdemos 4 o 5 nos empezamos a poner azules, preocuparos un poquillo porque algún problemilla hay, así cuando tengamos como caras de pitufines, ¿vale? Pues nada más, que tengáis un buen día, besos enormes, abrazos cordiales y virtuales, y a ser muy felices, que es lo que nos vamos a llevar de esta vida. Total, si hay algo que tenemos claro, es que de esta vida no vamos a salir vivos, así que a disfrutarla a tope. Que seáis muy felices. Besos enormes. Chao. ¿No ves? Ya traigo hasta una sudadera roja así del color de la sangre para ponerme en ambiente y hablaros del tema. Chao. Si tenéis cualquier problemilla, aquí está para lo que queráis.